como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Leo, mi gallardo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento puede ser que te resuene una. Fíjate, yo con la primera carta que lance ya más o menos uno sabe a quién se le está leyendo, cómo está ahorita su energía, y entonces pues nos basamos en eso, ¿verdad que sí? Así que estas lecturas son extemporáneas, generales, y es a quien le resuene. Vamos entonces, mi querido Leo, por favor suscríbete al canal, dale un like y comparte, sobre todo si eres nueva o nuevo. Vamos a ver qué lectura hay para ti, qué mensaje hay, a quién le estoy leyendo, pues vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, mi querido Leo? Sinceramente, no veo, no sé de las otras cartas, pero ahorita estoy viendo acá que hay un enganche bien fuerte acá, mi querido Leo. Si tienes conflictos, si tienes ahorita problemas en la pareja, o si esa persona se fue, siento y veo y presiento, y sí, estoy sintiendo realmente, porque vuelvo y digo, es para la energía que a quien yo le esté leyendo, sí, a qué persona. Veo así como que eso me desconcierta, que estás bastante enganchado todavía, que no terminas de desprenderte, que no quisieras todavía que esa persona, no terminas de resignarte a que esa persona se fue probablemente. No terminas de resignarte a que la cuestión no está funcionando. Así de sencillo, no está funcionando. Y entonces hay que hacer algo. No funciona y no funciona. No se puede obligar a nadie a que lo quieran a uno. Si no te quiere, no te quiere. Y punto. Tienes que seguir adelante. No te puedes aferrar. No te puedes resignar. No resignar. Al contrario, te tienes que resignar. Sino que no te puedes aferrar mentalmente o emocionalmente a esta persona. Lo pasado ya quedó atrás, y si todavía estás en estas, tienes que ir soltando para que realmente puedas encontrar la felicidad. Si no, nunca la vas a poder encontrar. Sigo adelante. Veo así que no hay comunicaciones. Veo también que tienes por ahí unas decisiones de amor. O sea, que tú en el fondo todavía estás enamorado de esa persona o enamorada. Veo aquí también que te entras en un coma inducido porque de verdad estás bastante triste. No terminas de entender tantas cosas, y de verdad quisieras definitivamente que esa persona volviera, ¿verdad que sí? Pero también te veo que no quieres salir de donde estás. Tú no quieres salir de esa bola de cristal. Tú lo que quieres es que esa persona regrese y más nada. No importa cómo, pero tú quieres que regrese. Esas cosas no pueden ser así, mi querido Leo. Veo aquí que de verdad no hay ilusiones para ti, pero estoy viendo que al final, uy, esto está interesante. Estoy viendo que al final del ciclo, como a bastante tiempo, esta persona como que comienza a entrar, como que quiere volver otra vez. Y te veo aquí como que estás encontrando realmente lo que estabas esperando, y empieza entonces las cuestiones a funcionar como debe ser. Aquí hay un vuelco, y bien grande, ¿sabes? Porque ahora sí que veo que esta persona como que definitivamente pareciera que sí quisiera como ahora entrar en razón, como que ha entrado en razón esta persona. Y hay sí un cambio de ciclo para ustedes. Muy probablemente, quizás esta persona se ha tardado tanto que a lo mejor ahora hasta los roles los roles de ustedes se cambien. Se fue y tú definitivamente, por supuesto, no le buscaste. Sencillamente tú quedaste súper enganchado allí,
sufriendo y llorando desoladamente, desconsoladamente, y esta persona se fue. Pero te desprendiste luego de una sola vez. Sigues tu vida y ahora sientes ahora esa persona siente una gran inestabilidad y le demuestras que contigo pareciera ser que no se juega. Porque ahora que está llegando y que está regresando, ahora como que tú empiezas a ir en tu carro del amor, en tu carro en busca quizás de otros horizontes. Sientes que a lo mejor algo va a llegar para ti nuevo y ya esa persona de verdad, definitivamente, como que ya no va a ser la misma persona que por la cual lloraste, sufriste, pataleaste, chillaste, te reventaste, porque veo que estás pasando página. Así son las cosas de la vida, mi querido Leo. Veo que en esta primera etapa estás como quien dice, pero lo que se llama en la roya, en la roncha, en la miseria con el amor. Porque te quedaste muy pegado, muy pegada, sin comunicaciones ni nada. Sin embargo, veo que estás como teniendo decisiones de amor y quizás a lo mejor ahora comprendo que no va a ser precisamente para esta persona del pasado, sino que van a venir para ti nuevas emociones. Te encierras y te metes en tu letargo, en tu bola de cristal, no quieres más ilusiones, sientes que de verdad fueron demasiadas las ilusiones y después de un buen tiempo, vaya, porque se tardó muchísimo esta persona, empieza a regresar, pero ya como que es tarde porque ya tú has encontrado realmente lo que de verdad estabas esperando. Lo encuentras, sigues adelante en ese carruaje y de verdad que sí que te digo, mira lo que viene, como quien dice, con muchísima estabilidad y estás haciendo tu cambio de ciclo. Ahora, vuelvo y digo, se cambiaron estos roles. Se fue y llorando y todo, suplicando todo tú, o mejor dicho, suplicando tú solo. No le fuiste a buscar, sino que tú quedaste, como quien dice, en el dolor. Y te desprendiste luego. Te estás desprendiendo, o te desprendiste, o te vas a desprender. Seguiste tu vida. Y ahora sientes esa persona siente una gran desolación, una gran inestabilidad. Y le demuestras que contigo no se juega. Después de un buen rato, esa persona entonces ahora es que quiere venir, cuando ya de verdad se te secaron esas lágrimas, cuando de verdad ya estás sintiendo que hay otras cosas que ver, cuando ya te estás dando cuenta o viste o sentiste que ya no quieres más desilusión. Entonces ahora viene esa persona, pero ya tú, como quien dice, ya encontraste lo que estabas buscando. Y aquí te veo que ya ahora sí, sigues adelante, como que te secaste esas lágrimas y ya ahora comienzas a sonreír nuevamente y con muchísima estabilidad que viene para ti esa nueva relación. Y de verdad, sí es cierto, pasaste página. Voy a ver una cartita de acá. Voy a ver de este oráculo de Lenormand, a ver qué pasa. Pero sí que te digo, esta persona a lo último está llegando. Sí que te digo. Y ahora yo creo que los roles se cambiaron. Porque como quien dice, le diste un portazo. No le estás dando, pero agua para beber. Ni que te pida agua, nada. Y menos ofrecerle un cafecito. Para nada. Pero a mí sí me lo vas a ofrecer, ¿verdad que sí? Mira, una mujer que llega, puede ser una mujer como puede ser un hombre. Así que te digo. Y aquí veo carta. Es la carta número 27. Y dice, mensajes, carta de amor, relación a distancia, relación por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Leo, y con otra carta más que te voy a sacar. Y sí que me gusta muchísimo esto, porque estoy viendo que sí, definitivamente hay relaciones de amor, relaciones a distancia o por internet probablemente, pero si viene para ti una nueva, algo nuevo, algo diferente, algo que no tiene que ver quizás con este pasado, que se tardó muchísimo, que jugó contigo y que ha estado jugando contigo siempre. Me
Me imagino que es así. Vamos pues. Veamos. Mira que elegir sabiamente. Vas a elegir sabiamente. Vas a saber lo que va a ser mejor para ti. Tú y solamente tú vas a tener la potestad y vas a tener tú el poder y el privilegio y todo lo que tú quieras de elegir lo que realmente te convenga y elegir sabiamente lo que para ti es conveniente. Pídele a tu ser interno, pídele a tu gran guía que te guíe, que te diga qué es lo más conveniente para ti. Porque vuelvo y digo, esta persona regresa, esta persona muy a lo largo, muy a una proyección a futuro a muy largo plazo, sí regresa, pero para ese momento ya tú has, de verdad, ya tú has pasado ya bastante, ya tú has, como quien dice, depurado suficiente. Ahora, si tú quieres volverle a aceptar, eso será solamente tu decisión, mi amor. Ahí nos estamos viendo en un próximo video. Te quiero mucho, mi querido y gallardo Leo, mi leona. Bye bye.